Imagina conectar tu coche eléctrico a una toma de corriente y verlo cargarse como si fuera tu smartphone gigante. Aunque esto puede parecer sencillo, detrás de esa acción cotidiana se esconde un mundo fascinante de tecnología y ciencia que hace posible la carga del vehículo. En este vídeo, el cuarto de nuestra serie sobre coches eléctricos, vamos a desglosar cómo funciona el cargador de un coche eléctrico de forma sencilla y comprensible. Vamos a recorrer el camino de la electricidad desde su generación hasta el momento en el que se llena la batería de tu vehículo. Pero antes, vamos a recordar algunos conceptos claves de los vídeos anteriores, como la diferencia entre corriente alterna y corriente continua, y cómo se utiliza la alterna para generar campos magnéticos que mueven el mundo eléctrico que nos rodea. Empezamos. Primero entendamos algo esencial. La energía eléctrica que usamos para cargar un coche eléctrico no aparece por arte de magia. Provienen centrales eléctricas donde, gracias a generadores, se transforma la energía mecánica en eléctrica. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, aquí entran en magia los electroimanes. Un generador utiliza un electroimán para producir corriente alterna. Imagina un imán como un polo norte y un polo sur. Cuando aplicamos una corriente alterna al electroimán, sus polos cambian constantemente de dirección. En cambio, genera un campo magnético variable. Y este a su vez induce corrientes eléctricas en un bobinado de cable conductor. Así es como se genera la electricidad que viaja hasta nuestras ciudades. Pero hay un problema: transmitir energía eléctrica a largas distancias sin perder demasiada energía. Aquí entra el transformador, un dispositivo que permite ajustar la tensión de la corriente eléctrica. ¿Qué es un transformador y cómo funciona? Un transformador puede parecer complejo, pero en esencia es un bloque de hierro con dos bobinas enrolladas a su alrededor. La primera bobina, llamada primaria, recibe la corriente eléctrica que genera un campo magnético dentro del núcleo de hierro. Este campo magnético induce una corriente en la segunda bobina, la secundaria. ¿Y por qué es importante esto? Pues al variar el número de espiras en cada bobina, podemos aumentar o disminuir la tensión eléctrica. Por ejemplo, si la bobina secundaria tiene más espiras que la primaria, la tensión aumentará. Si tiene menos espiras, la tensión disminuirá. Este principio es fundamental para transmitir electricidad de manera eficiente. Además, los transformadores tienen una ventaja súper importante. Los transformadores aíslan eléctricamente un circuito de otro, lo que significa que si en un circuito se produce un problema eléctrico, este problema no se ve reflejado en el otro. Por ejemplo, si la línea de alta tensión tiene un problema eléctrico o algún cortocircuito, esto no afectará a las máquinas generadoras de las centrales eléctricas. Cuando transmitimos electricidad por un cable, parte de la energía se pierde en forma de calor debido a la resistencia del conductor. Este fenómeno se conoce como efecto Joule. Sin embargo, si aumentamos la tensión y reducimos la corriente, minimizamos esas pérdidas. Por eso, la electricidad que viaja por las líneas de alta tensión lo hace con valores que pueden superar los 100.000 voltios. En España hay líneas de hasta 400.000 voltios. Esto reduce las pérdidas durante el transporte. Una vez llega a las ciudades, otros transformadores disminuyen la tensión a niveles seguros para nuestros hogares y dispositivos, como los 230 voltios en Europa, o 120 voltios en muchas partes de América. Ahora que sabemos cómo llega la electricidad a nuestros enchufes, pasemos al siguiente paso: entender cómo cargamos la batería de un coche eléctrico. Una batería, dicho muy básicamente, es un almacén de energía que necesita ser llenado con electricidad para funcionar. Para cargarla aplicamos una tensión mayor que la de la misma batería. Esto provoca que la corriente fluya hacia la batería, llenándola. Pero aquí hay algo interesante. La diferencia de tensión entre la fuente y la batería determina la velocidad de carga. Por ejemplo, si una batería tiene 330 voltios y aplicamos 350 voltios desde la fuente, esta diferencia genera una corriente que empieza a cargar la batería. Cuanto mayor sea la diferencia, mayor será la corriente y más rápido se cargará. Pero a medida que la batería se carga, su tensión interna aumenta. Para mantener la misma velocidad de carga, debemos aumentar progresivamente la tensión que aplicamos. Sin embargo, la corriente que llega a nuestros hogares o estaciones de carga es corriente alterna. Para resolver esta diferencia, necesitamos un dispositivo que convierta la corriente alterna en continua: el OBC. El OBC, por sus siglas en inglés, On-Board Charger o cargador de a bordo, es el encargado de convertir la corriente eléctrica en continua y regular la tensión y la corriente que se envían a la batería. Su objetivo es cargar la batería de forma más eficiente y segura. Por ejemplo, si queremos una carga rápida, el OBC eleva la tensión al máximo permitido, arrastrando una gran cantidad de corriente hacia la batería. Si preferimos una carga más lenta, el OBC reduce la tensión para que la corriente sea menor.
Este ajuste constante asegura que la batería se cargue de manera óptima sin sobrecalentarse ni dañarse. Los OBC pueden manejar corriente alterna monofásica o trifásica, dependiendo de la instalación eléctrica disponible. Además, este dispositivo asegura que la corriente se adapte perfectamente a las necesidades de la batería y a las limitaciones del sistema eléctrico, garantizando una carga eficiente y segura. ¿Qué sucede dentro del OBC? Bien, el OBC es un sistema complejo con varias etapas. Como es precisamente bastante complejo, vamos a utilizar un modelo de cargador muy sencillo. Este no es realmente el que se utiliza en los vehículos eléctricos, pero nos va a servir para entender el concepto. Veamos las partes más importantes. La primera parte serían los filtros. Los filtros aseguran que la corriente alterna que llega al OBC sea lo más eficiente posible. Esto es crucial porque en la red eléctrica la tensión y la corriente no siempre están perfectamente sincronizadas. Cuando esto ocurre, se genera algo llamado potencia reactiva, que no es útil para la carga de la batería. Simplificando, la potencia reactiva es como si el coche recibiera electricidad que no puede aprovechar. Los filtros corrigen este problema maximizando la energía útil que llega al vehículo. La segunda etapa pasaría por el rectificador, que transforma la corriente alterna en corriente continua. ¿Cómo lo hace? A través de un componente llamado puente de diodos. Un diodo es un dispositivo que solo permite que la corriente fluya en una dirección. Un puente de diodos utiliza varios de estos para eliminar las partes negativas de la corriente alterna, convirtiéndola en una señal unidireccional. Luego, un condensador estabiliza esta corriente, logrando un flujo continuo y constante. Finalmente, el convertidor de corriente continua ajusta la tensión de salida para que sea compatible con la batería del coche. Aquí ocurre algo interesante. A diferencia de la corriente alterna, la continua no puede utilizar un transformador directamente. Esto se debe a que los transformadores necesitan un flujo magnético variable y la corriente continua no lo proporciona. Para resolver esto, el convertidor usa un truco inteligente. Transforma la corriente continua en una corriente pulsada, usando interruptores electrónicos de alta frecuencia. A mayor frecuencia, más pequeño es el transformador que necesitamos para transmitir una misma potencia. Por ese motivo, los transformadores de la red eléctrica suelen ser muy grandes, porque la red eléctrica funciona a 50 Hz, es decir, oscila 50 veces por segundo, y eléctricamente hablando es una frecuencia muy lenta. La alta frecuencia de varios kilohercios permite que el transformador funcione eficientemente y se mantenga compacto, ideal para un coche eléctrico. Esto lo podemos explicar más detalladamente en otro vídeo. El tamaño y la capacidad del OBC están limitadas por el espacio disponible en el coche. La mayoría de los OBCs tienen una potencia máxima de entre 7 y 11 kilovatios. Esto significa que cargar una batería de 84 kWh podría tomar entre 7 y 12 horas. Si queremos cargar más rápido, necesitamos un cargador mucho más grande y no nos podemos permitir meterlo en el coche. Es por este motivo por el que se usan cargadores externos, o como los conocemos comúnmente, supercargadores. Los supercargadores son estaciones de carga externa que convierten la corriente alterna en continua antes de enviarla al coche. Esto elimina la necesidad de usar el OBC, permitiendo una carga mucho más rápida. Estas estaciones pueden manejar potencias de hasta 350 kilovatios, lo que reduce el tiempo de carga a solo unos minutos para alcanzar el 80% de la batería. El proceso es sencillo. El supercargador se comunica con el coche a través de un sistema de control. Una vez sincronizados, el OBC del coche deja de actuar como regulador y permite que la corriente continua fluya directamente hacia la batería. Antes os he comentado que el modelo de cargador que hemos visto no es en realidad el tipo de cargador que se utiliza. Más bien se parece a algo como este. Utilizando interruptores electrónicos de alta potencia podemos decidir hacia qué dirección circula la corriente sin necesidad de diodos. De esta forma transformamos la corriente alterna en continua. Luego la pulsamos a través de un transformador y luego la volvemos a convertir en continua para cargar la batería. Pero con este sistema se puede hacer algo bastante curioso. Y es que la propia corriente de la batería puede ser pulsada a través del transformador, para luego ser convertida otra vez en corriente alterna y volver a la red eléctrica. Con esto hemos descubierto el cargador bidireccional. ¿Qué es un cargador bidireccional? Además de cargar la batería, algunos cargadores permiten extraer energía de la batería del coche para usarla en otros dispositivos o incluso devolverla a la red eléctrica.
Esto se logra gracias a un sistema llamado cargador bidireccional. Imagina que tu cargador se carga con energía solar durante el día. Por la noche puedes usar esa energía almacenada para alimentar tu hogar o incluso venderla de vuelta a la red cuando los precios de la electricidad son más altos. Este concepto, conocido como Vehicle to Grid, V2G, transforma el coche eléctrico en una herramienta de ahorro y generación de ingresos. Y es que puedes hacer trading. Compras energía eléctrica barata y la vendes cuando es más cara. Utilizando este sistema, incluso hasta podrías moverte gratis con tu vehículo eléctrico, compensando prácticamente el coste de desplazamiento. Aunque de momento, a fecha de este vídeo, estos sistemas no están del todo implementados y no son muy comunes. Esto es posible gracias a los cargadores modernos, que utilizan diseños electrónicos complejos, como los sistemas de puente activo doble, Dual Active Bridge. Estos diseños ofrecen mayor eficiencia, menor tamaño y más control sobre el flujo de energía. Por ejemplo, estos sistemas pueden convertir la corriente continua de la batería en corriente alterna, permitiendo que el coche funcione como una fuente de energía para alimentar dispositivos o devolver electricidad a la red. Esto abre nuevas posibilidades como el uso del coche como respaldo en cortes de energía o para reducir los costos de la electricidad. Como hemos visto, el OBC es una pieza fundamental en el proceso de carga de un coche eléctrico, pero tiene sus limitaciones. Para cargar más rápido, entran en juego los supercargadores, que permiten una carga ultra rápida gracias a su mayor potencia y tecnología avanzada. Además, los cargadores bidireccionales nos muestran un futuro en el que los coches eléctricos no solo consumen energía, sino también pueden compartirla. Esto abre un mundo de posibilidades, desde ahorrar dinero hasta contribuir a la estabilidad energética de nuestras ciudades. Me gustaría saber qué opinas de esta carga bidireccional y si la utilizarías para ganarte algo de dinerito, o si por el contrario le ves algún problema. Te leo en los comentarios. Si este contenido te ha resultado interesante, no olvides darle like, suscríbete y activar la campanita para no perderte más vídeos sobre tecnología e ingeniería. Esto es Hano Industry y nos vemos en el próximo vídeo.